Dios le bendiga rica y poderosamente. En esta noche estamos agradecidos con Dios que nos permite poder compartir este tiempo de bendición de la palabra del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Le oramos al Señor que Dios nos ayude en esta hora y que la bendición del Padre, del Espíritu Santo, del Hijo esté con nosotros en este día. Padre, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos permites. Gracias te damos, Señor, te glorificamos, te honramos, te damos toda honra, te damos toda gloria y toda alabanza, Señor, que la palabra no regrese vacía, sino que sea prosperada para lo que tú le envías, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Saludamos a todos los hermanos del Templo de Restauración. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les cuide. Estamos orando para que el Señor ponga vallado, ponga cerco alrededor de sus vidas y que la protección de Dios esté sobre cada uno de vosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Les saludamos también a los hermanos Fradeva Toda Máquina y a todos los conciervos, amigos y hermanos que nos escuchan por medio de las redes aquí en Chiriquí, Panamá y fuera del país. Saludos, bendiciones. Este es su programa El Rema de Dios en esta serie que hemos titulado Responderá Dios, escuchará Dios nuestras oraciones y queremos orar y queremos leer la palabra en el Salmo 145, 18 y 19. Dice la palabra, cercano está Jehová a los que le temen. Cercano está a los que le temen, dice la palabra. Dice la palabra a todos los que le invocan y a todos los que le temen, dice la palabra. Dice el 18 y 19, dice, versículo parte dice, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Oirá el clamor de ellos y los salvará, dice el Salmo 145, versículos 18 y 19. Dios es el que escucha nuestras oraciones. Normalmente nosotros, si queremos ir a conversar con el presidente, con el gobernador, con el alcalde, tenemos que ir de acuerdo a los términos y a las normas que ellos han establecido para conversar. Igual si usted va donde un diputado, un legislador, donde usted va a hablar con una persona, con un amigo, de acuerdo con la persona que usted va a hablar, así, perdón, será puesta las normas que ya tienen establecidas en las autoridades. Entonces, de igual manera con el Señor. El Señor tiene sus normas en la palabra que hacen cómo ser posible para que nosotros podamos conversar con el Señor y que Él pueda escuchar. Y Él siempre está con sus oídos abiertos, dice, atento a la voz y al clamor de sus hijos, dice la palabra. La palabra dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis. Si le pedimos, dice que Él nos oye. Dice que si pedimos bien, porque a veces pedimos mal, dice la palabra. Pero hay unas normas, unos códigos que Dios estableció en la palabra para que podamos buscarle mientras está cercano, dice la palabra. Entonces es importante que nosotros en esta hora podamos saber y reconocer los términos que están en la palabra y que nos ayudarán a poder estar cerca de Dios, porque siempre estamos, Él está cerca de nosotros, dice la palabra, pero para que Él nos escuche, dice la palabra. Entonces, hay condiciones. Dice que hay que dirigirse a Él, hay que dirigirse al Señor. Y esa es una parte que nosotros tenemos que entender, porque si en la iglesia popular y en la iglesia que antes estábamos, que nosotros caminábamos, que éramos ciegos en alguna manera, nosotros hablábamos a este, al otro, al otro, al otro, y buscábamos intercesores, perdón, intercesores que no tenían que ver nada. Y dice la palabra en el Salmo capítulo 65.2. En el Salmo 65.2 dice la palabra que yo tengo, dice, tú oyes la oración que se te hace a ti, vendrá a toda carne. Dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración, dice la palabra, en el Salmo 65.2. O sea que David sabía que a él era que había que ir, a él era que había que buscar. Entonces tenemos que saber que la oración tiene que ser centrada a Dios, tiene que ser centrada a Dios. Lo haremos en el nombre de alguien, como dice la palabra, pero tiene que ir centrada
a Él. Cuando Salomón quiso buscar sabiduría, quiso buscar la ayuda y la protección para dirigir un pueblo, se fue a Jehová, se fue al Señor, se fue a Dios. Entonces tenemos que saber y reconocer en esta hora que a Él es que tenemos que orar, a Él es que tenemos que hablarle. Y Él está, dice, con sus oídos prestos para escuchar a su pueblo, está con sus oídos prestos para escuchar a su Hijo. Entonces tú y yo somos hijos de Dios y tenemos que venir a Él para que Él nos escuche. Y Él dice que Él oye la oración y a ti vendrá toda carne. Y tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que ir al tabernáculo de Dios para poder clamar delante de Él. Número 2, dice que para poder hablar con Él, no podemos hacer algo o pedir algo que sea en contra de su voluntad. No se puede, porque dice que es de acuerdo a su voluntad. ¿Dónde encontramos eso? Dice la palabra en 1 de Juan 5:14, dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. A su voluntad, no a la nuestra, a la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que buscar el patrón, tengo que buscar estar en el paraguas, que estar en lo que la palabra me menciona, en la voluntad. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la palabra. En la palabra está. Yo tengo que regirme por la palabra para poder estar en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Así que, amados, en esta hora, pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pidamos de acuerdo a lo que Él quiere, a lo que Él desea, en las normas y en los preceptos y en los códigos que Dios ha establecido para nosotros. Porque eso es importante. Entonces, en este día maravilloso que tenemos con el Señor, que Dios está allí presto, sus oídos a escuchar. Entonces tenemos que saber cuál es el canal. A Él hay que hablarle, a Él hay que pedirle, a Él hay que reconocerle. Y dice que Él está sentado en el trono. Jesús está a la diestra, pero Él está sentado en el trono. Y su trono dice que es alto y sublime. Capítulo 6 de Isaías dice que cuando Isaías lo vio, dice que era un lugar y su trono era alto y sublime. Y en este día maravilloso, en este día especial, 2 puntos importantes, son varios, lo veremos en varias series, pero es importante que tú sepas en esta hora. 1, a Él hay que pedirle. Número 2, de acuerdo a su voluntad, porque la voluntad de Él es perfecta, en Él no hay cambio, en Él no hay sombra de variación. En la voluntad de Dios todo será perfecto, tremendo, maravilloso y glorioso. Por eso en esta hora queremos orientar, queremos animarte a que tú busques la presencia de Dios. Y buscamos la presencia de Dios de esa manera. A Él es el canal. Jesús mismo lo dijo. Yo no hago la voluntad mía aquí, yo hago la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Y Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces en esta hora, caminemos así, busquemos así, reclamemos así, clamemos, adoremos, oremos y exaltemos el nombre del Señor de esa manera. A Él sea toda la gloria. Y número 2, de acuerdo a su voluntad, porque su voluntad es perfecta, maravillosa y preciosa. Dios le bendiga, le amamos en el Señor, queremos lo mejor, estamos esperando un de repente de parte de Dios, pero usemos el canal correcto para estar cerca de Dios, para que haya una respuesta de Dios a nuestras vidas, para que haya una respuesta de todo, sanidad, protección, misericordia, bondad sobre nuestras vidas, porque eso es lo que Dios quiere. Dios le bendiga, le amamos en el Señor, bendiciones, Cristo viene, Maranata.